Los seres humanos tenemos 32 dientes y 32 precisamente es el valor numérico de la palabra kabod que traduce honor. Esto quiere decir que nuestra boca debe ser un instrumento para traer honor a nuestra vida y a la vida de los demás. En otras palabras, las palabras que sea que salgan de nuestra boca o la ausencia de palabras, o sea, el silencio, deberían ser para generar honor. Y normalmente en la espiritualidad se entiende de que el silencio es lo mejor que una persona puede hacer, porque incluso el más tonto de los tontos cuando está en silencio puede pasar por sabio. De todas formas, hay momentos en los cuales guardar silencio puede ser perjudicial para la persona que guarda silencio. Entonces debe haber una justa medida para traer honor a nuestra vida y a la vida de los demás por medio de lo que hacemos con nuestra boca. Y de eso va este episodio. Así que si te interesa saber en qué momentos deberías hablar y en qué momentos permanecer en silencio, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 332. Momento en que se publica este episodio es el día domingo 21 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a hablar de cuál es la justa medida en el momento en que tengamos que hablar y en el momento en que tengamos que guardar silencio. Y esto es importante de que lo sepamos porque si entendemos que nuestra boca es uno de los instrumentos que tenemos en nuestro cuerpo para materializar ideas, el uso o el mal uso de esta puede traer consecuencias o puede traer premios de los cuales vamos a ver después manifestados en nuestra realidad física. O sea que es un instrumento de manifestación y de materialización. Y si queremos que se manifiesten las mejores cosas en nuestra vida, pues tenemos que aprender a utilizar el poder de nuestras palabras. Si nos vamos a lo que nos dice el Pirkei Avot, hay un punto en que nos habla de que no hay nada mejor que el silencio para las cosas que tienen relación con el cuerpo, con los deseos del cuerpo, con los deseos egoístas de la persona, ya que aquella persona que habla mucho es aquella que atrae el pecado. O bueno, ya hemos visto que el pecado no en el sentido religioso, sino en el sentido de desconexión con la luz. Y una persona que habla mucho tiende a crear muchas líneas temporales abiertas y eso lo que hace es que para tener viva cada línea temporal tiene que dar un poquito de su energía. Entonces por eso es que la gente que habla mucho hace poco, ya que toda su energía está dispersa en muchas líneas temporales en la quinta dimensión y hasta que no las cancele o no las concluya, no recupera la energía. Ya que no es lo mismo funcionar al 100% de tu energía que funcionar al 80 o al 50, dado que hablas tanto y abres tantas líneas temporales. Y a veces de tanto hablar no cuidamos lo que decimos y por esa razón es que podemos estar cometiendo transgresiones y cosas de las que después nos podemos arrepentir. Y uno de los libros que para mí es el que más me ha volado la cabeza porque es el que, wow, es el que más sabiduría tiene, es Proverbios. Y si vamos al capítulo 21 de Proverbios, versículo 23, lo que nos dice el rey Salomón es que quien cuida de su boca y de su lengua, cuida su alma de penurias. Y es por esto mismo, porque tanto hablar puede atraer cosas que no deseamos en nuestra vida. Hasta este punto de lo que hemos hablado, podríamos creer de que el silencio es lo mejor, o sea, nunca hablar para poder crecer espiritualmente y para poder seguir avanzando. Es más, si uno va a la Gemara Julín, se dice que el mundo se mantiene y existe por el mérito de aquellos que callan su boca en el momento de una discusión. O sea, aquellos que guardan silencio sin importar lo que sea que estén recibiendo o les estén diciendo. E incluso se dice que el pueblo de Israel, no el que salió de Egipto porque esa generación murió en el transitar de los 40 años en el desierto, sino sus generaciones posteriores que fueron los que entraron a la tierra prometida, cuando se ponen a revisar cuál fue el mérito que esta generación nueva tuvo para poder entrar a la tierra prometida, fue que en la primera porción del libro de Deuteronomio, o sea, la porción de Barim, Moshe les dice amonestaciones, les dice cosas que lógicamente no les caen a ellos porque ellos no fueron los causantes de esas cosas que Moshe les está amonestando, pero como ellos guardaron silencio y escucharon, ese acto de guardar silencio y escuchar y no responder fue el que les dio el mérito a ese pueblo de Israel de ese momento para poder entrar a la tierra prometida. Pero bueno, el silencio es importante, el silencio es muy importante y puede hacer, como lo dijimos en un punto, que hasta el más tonto de los tontos parezca sabio y las palabras pueden hacer que el más sabio de los sabios parezca un tonto.
Pero la idea de esto no es quedarnos en silencio, porque el Zohar nos dice que así como la persona es castigada por hablar mal, por hacer mal uso de su boca, también puede ser castigado por no hablar en los momentos en que debió haber hablado. Y si revisas el episodio 328, vimos la historia de Abishai, que era uno de los generales del rey David, y que él no habló en un momento, aún teniendo la sabiduría y teniendo la posición para hablar, y permitió que pasara un censo que trajo consigo una plaga de castigo al pueblo de Israel y murieron 70,000 personas. Y lógicamente, por no haber hablado, el ángel de la muerte llegó y tomó su vida. Ese fue el castigo que él recibió por no haber dicho algo cuando pudo haberlo dicho para evitar tanta mortandad y que se hiciera una cosa innecesaria. Entonces, cuando hay esos casos en los cuales uno tiene que hablar y no habla, lógicamente van a haber consecuencias. De hecho, si tú eres una persona del pueblo de Israel, que es una persona a la que le interesa la espiritualidad y ves que está pasando algo que es injusto y sientes la necesidad de hablar, si no lo haces, pues aparte de que te conviertes cómplice y demás, sufres las consecuencias, porque debiste hablar. O sea, la única razón por la cual una persona del pueblo de Israel, o sea, una persona que le interesa la espiritual, no debería hablar es que corre en peligro su vida. O sea, no sé, que en ese momento alguien está apuntándole con un arma a otra persona y dice que si tú hablas, le dispara. Entonces, claro, en ese caso es entendible que no hables, pero si no hay nada, no hay una opción de muerte, nada, ningún daño posible, y no hablas solamente porque no quieres pasar vergüenza, en ese caso, pues vas a sufrir esas consecuencias, porque ahí es donde debiste hablar. Como también cuando vas a instruir a otras personas y no lo haces, sabiendo que hubo la posibilidad de hacerlo o no incitaste a que otras personas hicieran actos correctos. Bueno, todas esas cosas en las cuales sí debiste hablar, no debiste permanecer en silencio porque hay un castigo ya como nos lo explica el Zohar. Ahora, hace muchos episodios atrás hablamos sobre la telepatía y mencionamos que los sabios de la época de los Tanaim nunca hablaban, salvo de que fuera estrictamente necesario hablar, y lo único que hablaban eran cosas de la Torá. El resto de la comunicación ocurría telepáticamente. Esas conversaciones son necesarias, por eso sí las hacían. Las demás no son necesarias y de hecho todas esas conversaciones que son innecesarias, hay 4 clasificaciones que Maimónides nos dice al respecto. 2 de ellas están condenadas por la Torá. La primera de ellas tiene que ver con las calumnias, que es las mentiras, las palabras groseras, las equivocaciones, lo que llamamos Motzichen Ra o la Shonara. Bueno, esas transgresiones obviamente están prohibidas y son cosas innecesarias para decir. La segunda categoría que también está condenada por la Torá tiene que ver con los pronunciamientos que parecen buenos, pero en realidad tienen una doble intención, incitan a la discordia. Entonces, cuando tú haces un comentario, pero tienes la intención de que otras 2 personas peleen, aun cuando el comentario aparentemente es inocente, eso también es algo innecesario que no se debe hacer. Eso está condenado por la Torá. Y hay otras 2 categorías que no están condenadas, pero hay que tenerles cuidado. Una de ellas tiene que ver con las conversaciones que son necesarias, pero para el vivir mundano. O sea, no sé, si trabajas de mesero y le tienes que decir el menú a los clientes cada vez, pues si bien no es una conversación que tiene que ver con la Torá ni con nada muy elevado, es algo que es necesario para ti en ese momento para vivir. O incluso el hecho de decirle a un cliente, mira, es que no hay este plato, te recomiendo tal otro plato. Eso es necesario para tu vivir en este momento, para realizar tu trabajo, y eso no está condenado y es más, deberías decirlo. Hay otras conversaciones que son las triviales, las que no son necesarias, pero no están condenadas, simplemente son una pérdida de tiempo. Y por eso es que estos sabios hablaban en telepatía y no utilizaban sus palabras para eso, porque cada vez que dices una palabra estás desgastando tu ruach, o sea, tu nivel de alma espíritu. Yo sé que no es fácil, pero en lo posible prescindamos de conversaciones innecesarias, que son las triviales, las que tenemos normalmente y la que nos divierte y que nos ayuda a conectar con las personas. Ojo, esto no es para volverse un antisocial, sino para medir el calibre de las palabras y saber con quiénes nos juntamos y con quiénes no. Ya que como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, cuando son muchas las palabras, el pecado es inevitable. O sea, la desconexión con la luz será inevitable si continuamos y continuamos diciendo palabras y palabras sin la medida justa. Y es más, que no cometamos el error de Eva, porque ella cayó fácilmente con la tentación de la serpiente en el momento del pecado de Adán y Eva, ya que cuando Dios les dijo, de este fruto no comeréis o ciertamente moriréis, cuando la serpiente le preguntó que por qué no comía el fruto, ella le dijo, Dios ha ordenado que no comamos de este árbol, ni tampoco lo toquemos. O sea, ella le agregó el no lo toquemos. Y la serpiente le dijo, no, pero igual, o sea,
si lo tocas no vas a morir, y la serpiente lo tocó, no murió, y después Eva tocó el árbol y no murió, entonces ahí fue cuando lo empezó a manejar la mente para que ella cayese. Y por agregar eso, que eran unas palabras innecesarias, fue que cayó en el pecado. Y a veces nos pasa a nosotros que agregamos palabras innecesarias a cosas necesarias, y eso lo que hace es que atraiga esa desconexión. Y eso traerá obviamente sus consecuencias, sus castigos o lo que sea que venga detrás. El llamado con este episodio básicamente es que revises de todas las cosas que vas a decir, y antes de que las digas te preguntes, ¿esto es netamente o estrictamente necesario o es un desperdicio de mi ruach? E incluso, ¿es algo que está condenado por la Torá, ya sea porque voy a calumniar o tengo una doble intención oculta y oscura? Si son estas dos condenadas, de una vez cancélalo, o sea, muérdete la lengua si es el caso, no vayas a decir esas cosas. Y lógicamente después trabaja en curar tu mente para que no pienses en ese sentido. Y en cuanto al silencio, cállate la mayor parte del tiempo, que para eso se dice que tenemos dos orejas y una boca para escuchar más de lo que hablamos, y no utilices tus palabras más allá de lo que sea necesario, por ejemplo, para evitar una injusticia, que no sea por vergüenza que no la evitas. O sea, ¿qué importa lo que los demás piensen? Es más importante que tú tienes el poder y la responsabilidad de alzarte. Porque si tú eres espiritual, significa que tienes más ruach. Y entre más ruach tiene una persona, significa que más poder tienen sus palabras para cristalizar realidades. Por eso te digo, no desperdicies tu ruach con palabras innecesarias, sino simplemente utilízalo en cosas que son verdaderamente y estrictamente necesarias, que son entre esas evitar injusticias. Y cuando tú expones tu punto para evitar una injusticia, por tu mismo poder espiritual logras cristalizar prontamente el evitar esa injusticia. Y haciendo todo lo que hemos dicho hasta ahora es que traes honor tanto a tu vida como a la vida de tu prójimo o de los demás que te rodean. El honor trae consigo la protección del sistema y demás, pero bueno, esos son ya otras cosas agregadas, interesantes y todo, pero con esto tenemos claro de que tenemos que cuidar nuestra boca como instrumento que trae honor y que tiene gran potencial de materializar cosas. Entonces, cuando hablamos cosas estúpidas, pues materializamos en nuestra vida cosas estúpidas. Y bueno, con eso concluimos. Ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que este episodio puede ayudar a otras personas a cuidar y a mejorar el uso de su boca, compárteles este episodio. Segunda cosa es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que saben utilizar su lengua, que saben utilizar sus palabras y que saben cuándo guardar silencio. Si tú eres así o estás en proceso de convertirte en una persona así, esta comunidad es para ti. Para unirte a ella, en la descripción de este episodio vas a encontrar 2 enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. En caso de que no desees hacer parte, eso no significa que seas un estúpido o que utilices la boca mal, no, al contrario, te agradezco mucho por haber llegado hasta acá, espero haberte dado algo muy valioso y no me restaría más que decirte la tercera cosa. Invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días e invitarte a revisar los episodios que ya están publicados porque hay muchos más aprendizajes. Sin más por agregar, que tu boca cristalice todas las realidades que deseas. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.